En física hay magnitudes que resultan difíciles de expresar o de manipular en términos matemáticos, porque son muy pequeñas, como el tamaño de las partículas, o muy grandes, como puede ser el tamaño de las galaxias. Para ello suele recurrirse a la notación científica, que es el tema que vamos a abordar en este video. Antes de comenzar, debemos tener en cuenta o recordar un poco sobre lo que pasa con algún número cuando está elevado a un exponente. En este caso, tenemos un 6 elevado a un exponente 2. Cuando tenemos estos casos de números elevados a algún exponente, el número, este pequeño que está acá arriba, indica las veces que se multiplica por sí mismo la base. En este caso la base es el número de acá abajo, que es el número más grande. Por lo tanto, si tenemos 6 al cuadrado, significa que tenemos 6 por 6. Siguiendo con esta misma línea, vemos que tenemos el número 9 y un exponente 3. Este indica las veces que se multiplica por sí mismo la base. Si tenemos un 3, indica que tenemos un 9 por 9 por 9. Y de la misma manera, si tuviéramos también otro número elevado a un exponente, en este caso el 2 a la 5 o al exponente 5, significa que tenemos el 2 multiplicado por sí mismo 5 veces. Esto es a grandes rasgos lo que representa un número a un exponente. Ya con esto podemos retomar lo que es la notación científica. Otra parte que debemos entender para comprender un poquito más lo de la notación científica es la base 10. En el caso de la base 10, este número siempre será el 10, el que será elevado a algún exponente. Si nosotros tenemos un 10 con un exponente 1, eso representa pues un 10. Las veces que el exponente dice que se multiplica por sí mismo el 10, como solo es 1, pues el resultado es 10. Si tenemos 10 al cuadrado, pues vamos a tener un 10 por 10, que es igual a 100. Y así sucesivamente. Si nosotros tuviéramos un 10 a la 5, pues sabemos que es 10 por 10 por 10 por 10 y por 10. Es un 1 con 5 ceros. Si se van dando cuenta, cuando nosotros tenemos un número como el 10, que es la base, elevado a un exponente, podemos decir que este numerito, el exponente, indica la cantidad de ceros que van a seguir después del 1. Aquí tenemos un 1, estamos el 1 y un 0 porque indica el exponente. Si tenemos el 2, entonces es un 1 con 2 ceros. Si aquí tenemos un 5, entonces un 1 con 5 ceros. En caso de que nosotros quisiéramos convertir ahora este número con una gran cantidad de ceros, podemos encontrar cantidades más grandes. En este caso pues tenemos esta cantidad de ceros. Tendríamos que nosotros poner un 10 y contar los ceros que vendría siendo el exponente al que vamos a elevar el 10. Por lo tanto, en este caso de este número, ¿cuántos ceros tenemos? Tenemos 3, 6, 9, 12. Por lo tanto tenemos un 10 a la 12, que es lo mismo que este número. Ahora vamos a analizar los pasos que se deben seguir para expresar un número en notación científica. Aquí tenemos el número 620.000. En este caso, el punto decimal, hay que recordar que todos los números enteros tienen un punto decimal y siguen ceros de este lado. Normalmente pues no se escriben por el hecho de que no representan nada. El punto hay que recorrerlo hasta la izquierda y se escribe a la derecha del primer dígito que sea diferente de 0. En este caso, vamos a escribirlo en este punto, que sería entre el 6 y el 2. Después se multiplica, vamos a escribirlo, ese número que sería 6.2 por 10
Y después vamos a escribir como exponente del 10 el número de las veces o de los espacios que se recorrió este punto. Recordemos que el punto inicialmente estaba en este lugar. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Como tal, se recorrió 5 posiciones. Ese sería el exponente de mi base 10 o de este número 10. Comprobamos si de verdad 6.2 por 10 a la 5 es esta cantidad. Podemos usar una calculadora. 6.2 por 10 a la 5 con un exponente 5. Y vemos que efectivamente mi resultado de esto es el mismo que mi cantidad original. Como un dato a tener en cuenta, se tiene que ver que en la notación científica solamente podemos tener un valor o una cifra que sea entera. Todos los demás números que sean diferentes de 0 se tienen que escribir después del punto decimal y dejar siempre una cantidad que sea la entera. Tenemos ahora este caso que es básicamente lo mismo. Primero, el punto decimal lo recorremos a la derecha de la última cifra entera diferente de 0. En este caso tendríamos que ponerlo en esta posición. Luego de esto debemos escribirlo, entonces me queda 3.458 por 10 y el exponente va a decir la cantidad de espacios que se recorrió el punto decimal. El punto decimal estaba originalmente en esta posición, contamos igual, 1, 2, 3, 4, 5. 5 es el exponente del 10. Volvemos a comprobar en la calculadora si efectivamente 3.458 por 10 a la 5 me da esta cantidad. Entonces escribo 3.458 por 10 con un exponente 5 y vemos que efectivamente resulta la cantidad original. ¿Qué pasa cuando tenemos un número que es menor que 1? En estos casos el punto decimal se debe recorrer hasta la derecha y se escribe a continuación del primer dígito que es diferente de 0. En este caso concreto vamos a poner el punto decimal aquí, porque el 5 es el último dígito que es diferente de 0. Por lo tanto, vamos a tener 5.7. Este número hay que multiplicarlo por un 10, que es la base 10 a la cual se usa la notación científica, y vamos a poner como exponente la cantidad de posiciones que se movió el punto decimal. Vemos aquí que fue 1, 2, 3, 4, 5. Ponemos el número 5. Pero como ese punto decimal se recorrió hacia la derecha, vamos a poner el exponente con un signo negativo. Básicamente, cuando el punto decimal se recorre a la izquierda, el exponente va a ser positivo. Cuando ese punto decimal se recorre hacia la derecha, sabemos que mi exponente va a ser negativo. Tenemos este caso que es básicamente lo mismo que el anterior. Tenemos un número que es menor que 1. Por lo tanto, el punto decimal hay que recorrerlo después de la última cifra o el último dígito que es diferente de 0. En este caso es en este punto de aquí. Y vamos a escribirlo como una multiplicación del 10 a un exponente o la base 10. ¿Por qué en este punto? Porque sabemos que el 4 es el primer dígito que no es 0, comenzando desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos 4.03 por 10. ¿Y a qué exponente? Igual, el exponente va a indicar la cantidad de posiciones que se recorrió ese punto decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escribimos el exponente y vemos que en este caso también el punto decimal se recorrió a la derecha. Por lo tanto, tiene que ser negativo. Y podemos comprobarlo en la calculadora. Multiplicamos 4.03
por 10 a la menos 6. Y vemos que efectivamente la cantidad que resulta es la misma que mi número original.